Pensaveus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. La cultura xicana constitueix un camp complex que articula història, identitat i producció artística en el context de l'experiència mexicoamericana als Estats Units. Sorgida de processos socials, polítics i culturals específics, ha desenvolupat formes pròpies d'expressió que dialoguen amb nocions de frontera, pertinença i memòria col·lectiva. En aquest programa farem una aproximació analítica a la cultura xicana. Reflexionarem sobre com l'experiència xicana dialoga amb el passat, el present i els reptes actuals. No amb la intenció de definir-la de manera tancada, sinó d'escoltar-la i observar-la a partir dels seus principals eixos conceptuals i de la seva vigència en el panorama cultural contemporani. Benvinguts i benvingudes a Pensaveus Compartides, un espai de trobada, diàleg i reflexió col·lectiva. Aquest projecte neix amb la voluntat d'escoltar veus diverses, de compartir mirades i de construir pensament de manera conjunta. Dono, com cada divendres, la benvinguda a Leonardo Alvarado. És un plaer comptar amb tu, amb el teu coneixement i la teva experiència que enriqueixen de manera constant les converses i reflexions que proposem, Leonardo. Muy bien, Miriam. Un saludo a todas y a todos. Es un placer acompañarles nuevamente y compartir este espacio de reflexión. Hoy nos acercaremos a la cultura chicana como un territorio vivo, en constante transformación, donde se cruzan historias de migración, resistencia i creació. I per fer aquesta aproximació a la cultura xicana no estem sols. Qui ens acompanya avui? Este viernes nos acompaña el sociólogo y periodista Rafael Molina. No ho fem esperar, Leonardo. Rafael Molina fue profesor en la UNAM durante 8 años, en donde, entre otras asignaturas, impartió la de Sistema Político Mexicano. Ha ejercido el periodismo por más de 4 décadas en diarios y revistas de circulación nacional, con especialización en cultura chicana y otros temas. Ha colaborado en La Jornada, El Nacional, El Financiero, Reforma y Milenio. Fue director general de la revista Escenarios en sus ediciones impresa y digital durante 7 años. También fue productor del canal de YouTube de la revista, donde realizó una cantidad importante de entrevistas. Es autor del libro de Mariachi a Pistolero, un corrido cinematográfico fronterizo publicado por Editorial Océano, que incluye entrevistas con Salma Hayek, Antonio Banderas y el cineasta mexicano-estadounidense Robert Rodríguez. Actualmente prepara un libro sobre política mexicana que integra entrevistas con Armando Ramírez, escritor y cronista de televisión, con Ricardo Rocha, Porfirio Muñoz Ledo, Sabina Berman, Diego Enrique Osorno, Jairo Calixto Albarrán, Hernán Gómez, Olga Warnat y Rius, entre otros. L'entrevista. Pensaveus compartides. Rap Radio. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Rap Radio México. Pues muchas gracias por invitarme a un tema aún en este siglo y en estos tiempos desconocido en México, que es paradójico, ¿no? Así es. Pero muchas gracias porque el tema debe de conocerse mucho más en nuestro país. Cómo no, y precisamente por eso creo que para comenzar es importante situar y dar un poco de contexto al tema, ¿no? Precisamente. Y creo que es importante iniciar de esta manera la entrevista preguntándote cómo y cuándo surge la cultura chicana y cuáles fueron los procesos sociales y culturales que la hicieron posible. Resulta muy interesante remontarse históricamente al origen de la comunidad chicana, porque justamente es consecuencia de la expansión territorial de los Estados Unidos. Es decir, parte de 1847, con el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual, pues, México tiene una gran pérdida territorial, que bueno, es un tema muy
muy largo. No solamente era California, Texas, Nuevo México, Colorado, y Arizona, sino llegaba hasta Wyoming y hasta Las Vegas, ¿no? Pero bueno, en ese marco nace la comunidad chicana de ese momento y yo diría que al principio del contexto fronterizo, en los inicios de ya los estados territoriales mexicanos que pasaron a ser a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica, la división fronteriza no era tan marcada, ¿no? Ni físicamente ni geográficamente, digámoslo. De tal manera que, pues, quienes durmieron siendo mexicanos despertaron como estadounidenses. Pero siempre hubo una comunidad, por supuesto, y lo sigue siendo, muy aislada, muy discriminada, el feroz racismo en sus diferentes etapas. Ellos han documentado su propia historia. Américo Paredes, que tiene un gran libro que se llama América Ocupada, donde él habla de cómo en la infancia a los niños se les prohibía hablar español en las escuelas públicas o en las escuelas en general, de tal suerte que surge al mismo tiempo que se origina una comunidad de origen mexicano el conflicto de la identidad. Y creo que esa es la noción central, crucial, nodal de la comunidad chicana. Este doble mundo, esta doble identidad, esta binacionalidad, ¿no? Y en ese sentido, ellos, por supuesto, en los años 1930, 1940, todavía tenían ese conflicto de identidad nacional que se resuelve, yo diría, vamos, por ejemplo, antes de entrar al movimiento chicano, que es la efervescencia, el spring, el punch, digamos, la lucha social y política que le da todo la identidad, la presencia, la fuerza política al movimiento chicano, pero antes de eso, decía, había pasajes históricos como el de los Texas Rangers, que colgaban a los chicanos de los árboles. Así, de ese nivel, eran perseguidos. Entonces, el movimiento chicano de los años 1960 definitivamente fue determinante, porque ahí es donde la comunidad primero entiende, y es muy interesante, para no extenderme, voy a abreviar y podemos seguir el hilo histórico, pero es muy interesante cómo ellos, partiendo de los mitos de Aztlán, esto significa que el territorio norteamericano o el territorio mexicano que pasó a ser parte de los Estados Unidos, ancestralmente era Aztlán. Y entonces resulta una cosa extraordinaria, algo inverosímil, y porque ellos documentan, investigan efectivamente que esos territorios ocupados era el lugar donde surgieron los 7 pueblos, entre ellos el pueblo mexica, con su dios Huitzilopochtli, vamos, que salieron de California, de Texas, y eso era Aztlán. Y en ese sentido, bueno, vienen estos 7 pueblos, se extinguen, y ya, la historia que conocemos de encontrar el águila devorando una serpiente para fundar México Tenochtitlan. Pero ellos entonces entienden y reflexionan, y además toman como, diríamos, baluarte
de identidad chicana, la tierra de Aztlán, ¿no? E incluso había gritos, consignas en las marchas chicanas del movimiento chicano que decían, Yankee, go home, this is Aztlán. Y entonces comienza a resolverse el problema de la identidad, de preguntarse, ¿qué somos? ¿Norteamericanos? No. ¿Somos mexicanos? No. Porque paradójicamente eran rechazados por los dos países, por las dos culturas. Entonces era muy interesante porque ellos dicen, somos los hijos de Aztlán, ¿no? Proud to be brown. This is Aztlán. This is the Aztec land. Y entonces, pues de ahí viene todo, posteriormente. Oye, Rafa, ¿No? como bien dices y que ahora lo hemos visto en estas redadas que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos con su brazo paramilitar de ICE, que efectivamente la gente dice, oye, nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros, ¿no? Exactamente. Como la canción de los Tigres del Norte, ¿no? Sí. Así es, así Este, es. y entonces lo que me gustaría saber es, de acuerdo con ciertos registros históricos, parece que el movimiento cobra una nueva dimensión en los 60s cuando se une con otros movimientos en busca de derechos civiles, como el que tenían la comunidad afrodescendiente, ¿no? ¿Mm? Y, y que habían promovido personajes como Malcolm X y Martin Luther King, ¿no? Y que de ahí pareciera que la comunidad mexicoamericana, hoy conocidos como chicanos, dijera, oye, pues nosotros también estamos en esa lucha. ¿Tú lo percibes así? Yo creo que la peculiaridad y la fascinación, porque bueno, yo creo que, y yo siempre digo que soy, el periodismo nacional me reconoce como el chicanólogo número uno y siempre digo, pues es que no soy ni el peor ni el mejor, sino el único o de los pocos que se interesaron en ese sentido, porque la diferencia con otras minorías, y eso es muy, muy interesante, por ejemplo, los hindús, colonia inglesa, los turcos que viven en Alemania, los franceses también en Francia. Ustedes seguramente han estado en el metro de París. Hoy día parece que estás en New York City, ¿no? Hay muchos afroamericanos, afrofranceses, digámoslo, de África. Pero lo interesante es que la cultura chicana fue la pionera digamos, del mundo bilingüe. Pero la diferencia es que, como decíamos, ellos no emigraron a otro país, sino que la frontera los cruzó, era su tierra originaria. Y en ese sentido es lo que les dio la fuerza política. Pero también es interesante saber que la aportación chicana, bueno, apuntando un poco a lo que tú señalabas, tomaron la influencia, yo creo que poco, porque originalmente ellos plasmaron sus propias concepciones, partiendo, y eso es un punto que no se ha reconocido en México. La cultura chicana nace como una reivindicación de origen mexicano. Eso está clarísimo. O sea, nunca ellos adoptaron, evidentemente, es una cultura bilingüe, ¿no? La educación era en inglés, pero de ahí el Spanglish, por ejemplo, dieron origen al Spanglish, a la combinación de modismos mexicanos con el inglés. Quienes vieron la película Sud Sud de Luis Valdés podrán entender de lo que estamos hablando. Y ese es uno de los temas que yo quiero referirme, el pachuquismo. Poco se les reconoce a la cultura chicana toda la aportación que han dado. Brevemente, el pachuquismo, por ejemplo, del cual Octavio Paz escribió
Su primer capítulo de su libro más emblemático, El laberinto de la soledad, se llama El Pachuco y otros extremos, porque Paz no estoy seguro si vivió en Los Ángeles y radicó o estuvo temporalmente. Pero bueno, entre paréntesis, yo tuve la gran fortuna de conversar con él en su casa de Río Guadalquivir y entonces fue increíble. Me contó cómo él se quedó pasmado, se quedó impresionado con estos seres enigmáticos y misteriosos, con sus trajes largos, sus suiters, como dicen ellos, su sombrero de ala, con pluma, en fin, sus tacuches, como se decía. Y es muy interesante cómo parte del lenguaje pachuco influyó a México. El órale, ¿no? Eh, carnal, ¿qué hubo? Nel, Simón, todos esos es el caló pachuco, que fue la primera expresión contracultural en Norteamérica, en los Estados Unidos, incluso antes del hipismo, fue la primera contracultura norteamericana. Es muy interesante, ¿no? Por la actitud desafiante hacia el establishment norteamericano. Pero bueno, ahí la dejamos por lo pronto en este tema del pachuquismo, porque hay muchas más aportaciones que voy a mencionar. Y justamente hablando un poco de estas expresiones chicanas, ¿de qué manera han fortalecido la cohesión social dentro de la comunidad mexicoamericana? Bueno, ellos mismos se fortalecieron enormemente porque, como yo decía anteriormente, resolvieron su problema de identidad, ¿no? Y por supuesto, era muy difícil oscilar entre dos culturas, por un lado, la prohibición del español y por otro lado, digamos, la costumbre cotidiana de hablar el español, pues como que sale por los poros de la piel. Es decir, al tener dos padres, madre y padre mexicanos, como Carlos Santana, por ejemplo, ¿no? Sus padres no hablaban inglés, por eso él habla un español casi perfecto, porque se comunicó todos los días con su padre en español. En ese sentido, también ellos, por otro lado, se sentían como, yo diría, un poco presionados culturalmente por el hecho de que el español era una lengua prohibida, ¿no? Nunca nos imaginamos ver a una Shakira y a una J-Lo hoy día, ¿no? Pero todo eso se logró por el movimiento chicano. Entonces, sí hubo etapas, yo diría, de conflicto de identidad. Por supuesto, el pochismo. Hoy día todavía hay referencias. ¿Qué es el pocho? Pues el pocho es el que no quiere hablar español, pero que es de origen mexicano. Incluso hay que señalar, es muy importante, que México ha tenido una actitud, no generalizo, mayoritariamente, ha habido una actitud muy clasista hacia el chicanismo. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar a vecinas de la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Donde yo nací, en una clase media y media alta, que decían, las señoras estas que iban a los malls a traer ropa, pues de contrabando prácticamente, pero bueno, que se decía la Fayuca, ¿no? Esta señora de clase media alta, que decían, ay, es que tú ves en Laredo a unos, a esta gente, a mexicanos, que tienen cara de nopal y hablan inglés. Entonces, eso les molestaba, ¿no? Porque el inglés era para los anglosajones. En ese sentido, el clasismo y por un lado por otro lado el racismo norteamericano, pues los metía en un laberinto de identidad. Y el pocho, pues sí, era como, de cierta manera, el renegado, ¿no? Que tampoco entendía que él era mexicano y que en realidad había nacido en tierras de origen mexicano. Y eso es lo que el chicanismo, el movimiento chicano lo hace con César Chávez en California,
con su movimiento, su sindicato de trabajadores campesinos, con Reyes López Tijerina en Nuevo México, con Rodolfo Corqui González en Colorado, José Ángel Gutiérrez en Nuevo México, en fin, los grandes líderes del movimiento. Y a partir de eso, que fue la pauta del chicanismo, pues empieza a surgir la cultura bilingüe, la literatura con una escritura en ambos idiomas. Sandra Cisneros, no sé si ustedes la ubican, una grandiosa escritora, tan admirada y muy amiga de Nancy Reagan, por ejemplo. Ella me comentaba que muy frecuentemente, porque Nancy Reagan es tejana, y ella, Sandra, nació en Chicago, pero radica hace muchos años en San Antonio, Texas. Bueno, recientemente se vino a San Miguel de Allende. Pero Sandra Cisneros, por ejemplo, escribe maravillosamente en inglés su escritura, pero de repente le salen párrafos en español. Y las grandes y poderosas editoriales como Random House, digamos que no la censuran, porque saben que es literatura chicana. Entonces, en ese sentido, lograron muchísimo los centros de estudios chicanos, por ejemplo, el Chicano Studies, ¿no? Le comentaba yo a Leonardo, en la University of Southern California, la USC o USC, ¿no? Había un centro de estudios chicanos en los años 80, por ejemplo. Entonces fueron logros muy, pero muy importantes. Rafa, ¿y cuáles fueron las expresiones, digamos, culturales que más florecieron? Y si estas se gestaron o florecieron a partir de los movimientos sociales de los 60s, o ya es más posterior, o incluso anterior, no lo sé. Curiosamente, hay un fenómeno del rock chicano que es como punto y aparte. Es muy curioso este fenómeno, porque no es producto del movimiento chicano. Es más, antes de ser, digamos, chicanistas, la comunidad era más rock and rollera que otra cosa, ¿no? Sobre todo el este de Los Ángeles, East LA. Y es interesantísimo encontrar estos datos con bandas emblemáticas que le dieron la vuelta a nivel mundial. Y que tenía que cambiarse el nombre, por ejemplo, para poder ingresar a la industria, para poder entrar a la gran industria o a la poderosa industria del disco en los Estados Unidos. Y hay una enorme cantidad de bandas, una lista muy amplia, que comienza con Richie Valens, que es un caso muy aparte, en los años 50, que llegó a rock and rollear la bamba, y que se ha escrito por medios norteamericanos las declaraciones de los Beatles con su popularísima Twist and Shout, que decían los Beatles que tenían la influencia del rock californiano. O sea, era la bamba de Richie Valens, por ejemplo, ¿no? Pero es un caso muy particular. Pero en los años 60 surgen bandas como Sam de Sham y los Faraones, con Rudy Martínez, que era un tejano que cantaba hasta música ranchera incluso, y se cambia el nombre a Sam de Sham, y los Faraones, y le dieron la vuelta al mundo con su famosa Wooly Bully, y comenzaba diciendo 1, 2, 1, 2, 3, 4, y mezclaban toda la psicodelia de la época en el órgano. Y luego había otra banda de Detroit, bueno, de Los Ángeles, hubieron muchas bandas, como una de ellas se llamaban Cannibal and the Headhunters, que hicieron la tierra de las mil danzas, Land of Thousand Dances se llama la canción. Luego estaba Question Mark, que curiosamente se puso question, ¿no? De signo de interrogación, question mark, y los misteriosos,
y que hicieron 96 lágrimas, 96 Tears, que también era un tema con órgano psicodélico. Y luego estaban bandas como los Midnighters, y bueno, hay casos también excepcionales de los años 60, como mi queridísimo y entrañable amigo, que ya falleció, Freddie Fender, que es un clásico de clásicos de la música country en los Estados Unidos, al grado que llegó a plasmar sus manos en el Paseo de la Fama. Y él se llamaba Valdemar Huerta, oriundo de San Benito, Texas, prácticamente al lado de la frontera con México. Y quienes recuerden la canción Wasted Days and Wasted Nights se van a, a, van a remembrar al gran Freddie Fender y su Before the Next Teardrop Falls, que son clásicos norteamericanos y que poca gente, incluso en los Estados Unidos, sabía que era chicano. Y recientemente este descubrimiento, a través del cine, se hizo un documental extraordinario de personaje, Sugar Man, Searching for Sugar Man. Sixto Rodríguez de Detroit también, que era como el Bob Dylan chicano, que durante décadas no tuvo, no se escuchaba en la radio, no se escuchó como cantante. Y bueno, lo descubre un cineasta europeo, hace el documental y pues explora en África, que era curiosamente muy popular. Entonces es muy, muy interesante todo este fenómeno. Y por último, en el tema de la música, porque también se ha incursionado la literatura, en la música, por supuesto, el cine. El cine no dio muchos resultados en el caso del cine chicano. No hubo un gran florecimiento, una especie de boom, excepto Luis Valdés y posteriormente Robert Rodríguez con su película El Mariachi, y después la trilogía que él amplió en Desperado, en español se llamó Pistolero, del cual yo escribí el libro, en donde debutaron Salma Hayek y Antonio Banderas. Probablemente en términos de cineastas chicanos no hubo un gran florecimiento, pero también fue muy importante que Luis Valdés hubiese abrido puertas como el primer director de cine en Hollywood de origen mexicano, y lo cual posteriormente permitió y que llegaran pues grandes cineastas mexicanos como González Iñárritu, Guillermo del Toro, ¿no? Y el otro cineasta, Carlos Carrera, no, es Carlos Carrera, me parece, el autor de Roma, se me fue el nombre. Pero bueno, abrió puertas definitivamente en ese sentido. Y bueno, hoy día es importante de dos cosas que yo quisiera referirme. Se confunde el chicano, a la comunidad chicana, con los migrantes mexicanos. Son dos fenómenos paralelos, pero son dos fenómenos también muy distintos, porque no es lo mismo un migrante de Zacatecas o de Michoacán que un mexicano americano nacido en los Estados Unidos. Y la otra cuestión que es muy importante anotar, que hoy día el término chicano prácticamente está desaparecido. Ya no es muy usual, ya no es muy común, porque hay un concepto más global que se refiere a los Mexican Americans, mexicano-americano. Y porque también ya hay legisladores, hay gobernadores, hay alcaldes mexicano-americanos que ya no dan
ya no adoptan tanto el término del chicanismo, porque se refiere más a un término prácticamente de militancia o de activismo social de los años 60. ¿Y de qué manera estas expresiones culturales, y bueno, sabemos que sirven como archivo vivo de experiencias y de vivencias colectivas que, bueno, no siempre pues se hacen presente en la historia oficial, ¿de qué manera se construye la memoria colectiva a través precisamente de la música, de la literatura, del cine y de otras expresiones y qué importancia tiene, digamos, para mantener viva la historia de la comunidad de los mexicoamericanos? Es muy importante saber que esta pauta del movimiento chicano, que fue política, cultura, social y cultural, fue como, digamos, el proceso de reafirmación de la identidad que hoy día lo retoman los jóvenes mexicanoamericanos. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo ellos hablan español abiertamente. Ya no es como clandestino, ya no es como el perseguido. Bueno, incluso se puso hasta de moda, ¿no? El español en los Estados Unidos. Mira a una Cristina Aguilera, por ejemplo, eh, a una Selena Gómez o Selena Gómez, como dicen los norteamericanos. Pues eso sería imposible eh, que ellas debutaran como estrellas de la industria de la música con su nombre original, ¿no? El único, o los dos únicos casos que dejaron su nombre original como dentro de la gran industria de la música fueron Trini López. No sé si les tocó escucharlo a él con su The Little Hammer, Little Hammer, el martillito, Sí, y cuando calienta el sol en español. que Que por que cierto, después que la por, tomó Luis Miguel, por cierto, ¿no? no, el Y bueno, él fue un martillito, caso, recuerdo ahorita ahora a Vicky Carr, es otra grandiosa, Virginia Carreño, Vicky Carr, que comenzó en la industria angloamericana, ella cantaba en inglés, era una estrella angloamericana, pero después ella misma se abrió y dijo, no, pues yo soy mexicano-americana, y se vino a México y grabó boleros y rancheras y demás. Y otra grandiosa, grandiosísima, hija de mexicano, que también fue muy interesante, y tuve el privilegio de entrevistarla y de conocerla, Linda Ronstadt, que hasta hoy día se me sigue, ¿cómo se dice?, erizando la piel y la sigo escuchando. Linda Ronstadt, después de décadas de ser la reina del pop, de la música pop, antes que Madonna, grabó 2 discos con mariachi, canciones de mi padre. Y porque ella lo ha narrado y en entrevista con todo detalle me contó la historia, que su padre estaba muy enfermo y ella lo visitó en el hospital y lo tomó de la mano y le dijo, tienes que seguir viviendo porque voy a hacerte un disco con tus canciones. Y sobrevivió su padre. Y entonces le puso Canciones de mi padre. Y luego hizo otro que se llamó Más Canciones. Entonces tú ves como con sus trenzas y como una delita, es impresionante. Yo no podía creerlo cuando vi el disco de Linda Ronstadt cantando ranchero. Y para mí, de las mejores exponentes de música ranchera. Entonces se fue abriendo, se fue derrumbando, no del todo, pero sí el prejuicio contra los mexicanos, de cierta manera, el racismo, pues el racismo siempre va a estar ahí, ¿no? Yo creo que es un problema muy, muy complejo, pero sí logró el ascenso de una comunidad mexicano-americana en todos los niveles, hasta hoy día. oye, Rafa, ahorita que mencionabas que pues prácticamente la cultura chicana ya no existe, no sé si lo entendí bien. No, el Bien, término,
el término, ¿no? Como concepto chicano. Pero sigue Ya no se habiendo, hace referencia como chicano, pero sigue sino habiendo, mexicano-americano, ¿no? Dicen ellos, mm, Mexican-American. Sí, pero digamos, sigue habiendo manifestaciones culturales con esa firma, o ya están, digámoslo así, asimilados al mainstream norteamericano, porque esta gente que ha no, citado pareciera que, pues sí, ha abierto espacios en industrias pues muy establecidas en aquel país, como es la industria de la música, ¿no? claro que hay como generaciones, ¿sí? Este, hay generaciones que, por ejemplo, los jóvenes hoy día, pues ya no les tocó vivir ese movimiento chicano tan efervescente. Tienen la referencia, tienen, digamos que, los paradigmas del chicanismo, y en ese sentido siguen siendo bilingües de manera natural. Por supuesto que no lo reivindican porque no lo vivieron del todo, por lo menos no directamente, pero esa reivindicación de cultura mexicana es muy latente todavía. Y otro fenómeno paralelo que está ocurriendo en las últimas 2 décadas, yo diría, es la gran afluencia de los mexicanos migrantes a los Estados Unidos, pero no solamente de trabajadores agrícolas o del sector servicios, sino de mexicanos, por ejemplo, como Eugenio Derbez, mexicanas como Kate del Castillo, o como los cineastas Guillermo del Toro y González Iñárritu, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante porque se ha logrado un aumento dimensional de comunidades mexicanas impresionantes. Tradicionalmente los estados atrayentes de mano de obra mexicana pues eran Texas y California. Hoy día llegan hasta la frontera con Canadá. Encuentras mexicanos en donde menos te lo imaginas. Y entonces es muy interesante porque no solamente el chicanismo, sino también las mexicanidades, que finalmente es el mismo origen cultural, han influido notablemente a los Estados Unidos. Por ejemplo, el guacamole hoy día, pues es como un Super Bowl en los Estados Unidos sin guacamole es inconcebible, ¿no? Es como no hay sabor a la emoción. Entonces es increíble eso. Este, un poco en un tono de broma le decía yo a un amigo mío, doctor en literatura, de California, pues ya nada más falta que salga alguien gritando, hay tamales oaxaqueños, y me dijo, sí, ya hay, y me lo dijo en serio. Le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, 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 ya hay tamales oaxaqueños en Isteley, por ejemplo. Bueno, entonces ya creo yo que a pesar de las fronteras, de los limítrofes fronterizos, pues las culturas mexicanas no tienen, no tienen límites, ¿no? Rebasan todas las fronteras. Entonces, la comunidad, digamos, los migrantes, ¿no? Que llegan a Estados Unidos en busca de trabajo y que se ven obligados a migrar por esa razón, no han tenido ninguna incidencia dentro de la comunidad chicana de ningún tipo. Mira, son tantos mundos mexicanos, Ujú, híjole, aún incluso en Los Ángeles, California, ¿no? Por ujú. ejemplo, hay mexicano-americanos, una querida amiga mía, Caroline Caldera, ella es mexicano-americana, muy super mexican, ¿no? Muy reivindicadora de la cultura mexicana, a pesar de que conoce poco México, pero ella vive en Hollywood, Mm. porque tiene una agencia de modelos y a veces colabora en producción de películas. eh, y ese es uno de los mundos. Luego está el mundo que ellos llaman el Ujú. super mexican, que es el que sigue comiendo tortillas y busca por todos los medios un,
las salsas, el picante, los frijoles, ¿no? Y luego están los universitarios y luego están como ciertos, diría, una comunidad cultural, artística, de artistas plásticos. Entonces son muchos mundos que te conecta con el de Michoacán y Zacatecas y con el que es ya como 10ª generación y que no habla bien español, ¿no? Pero que finalmente la identidad sigue muy reafirmada. Y es muy interesante y muy importante saber que el estado de California es un estado, bueno, Los Ángeles en particular, es una ciudad santuario. Es decir, ahí no hay leyes de Trump que puedan aprender a indocumentados o trabajadores mexicanos indocumentados. De hecho, hubo una confrontación entre el gobernador de California, que no recuerdo ahora su nombre, con Donald Trump directamente, porque le dijo, California se rige con sus propias leyes también. Y nosotros necesitamos de los migrantes. Así que ya Trump dejó de meterse a California. Entonces es muy interesante eso, porque la fuerza mexicana o chicano-mexicana es muy fuerte, es muy poderosa. No sé si vieron la película Un día sin mexicanos, Sí, por me acuerdo. ejemplo, Sí. ¿no? Nuestro querido amigo Sergio Arau, miembro de la banda Botellita de Jerez, él no coincide o digamos que no tiene muchos vínculos con las comunidades chicanas. Él es más como una ente mexicana, ¿no? Eh, Viene de Coyoacán a Los Ángeles, tiene otra visión del mundo, es muy respetuoso, pero digamos que no se identifica mucho con el chicanismo como en mi caso, porque yo también vivía allá, pero yo me involucré en el movimiento cultural chicano. Entonces, son entes muy diversas, ¿no? Pero que todas son de origen mexicano. Pues sin duda alguna que la cultura chicana es un campo de expresión que cruza fronteras y que ha cruzado fronteras físicas y simbólicas, actuando como un espacio de identidades, de historias y sobre todo pues de formas de resistencia cultural, sin duda alguna que también que creo yo que representa una experiencia de vida que pues que ha desafiado las narrativas dominantes, poniendo en primer plano pues la voz de esta comunidad que ha construido sentido más allá de los muros, más allá de México, incluso y en Estados Unidos, ¿no? Y creo que es muy Sí es. importante, como ya lo mencionabas tú, ¿no? Visibilizar, ¿no? Esta comunidad de mexicoamericanos, esta cultura chicana, ¿no? Que por mucho tiempo ha sido discriminada y que ha sido también aislada. Así es que muchísimas gracias, Yo por Rafael. último, perdón, Sí, por adelante, último, adelante. no sé si habrá tiempo, un minuto, Sí, claro que ¿sí? sí. Quiero rendir un homenaje a un grandioso ser humano, a un artista descomunal, un fenómeno maravilloso de la música chicana, a mi querido amigo Flaco Jiménez, que por cierto se llamaba Leonardo Flaco Jiménez, que recientemente falleció en octubre pasado y que bueno, la vida no me dio el tiempo para despedirme de él, que es una de las cosas que más deseaba. Pero bueno, falleció en octubre y él representa, sin lugar a dudas, la máxima expresión del acordeón de la música norteña. Y poco se conoce, poco se sabe que la música de acordeón, que es nuestra música norteña, nació en el Valle de Texas, traído por la comunidad alemana. El acordeón Hohner, de origen alemán, la polca alemana, llegó a Texas
Y es muy interesante, prácticamente se extinguió en la comunidad alemana. Surgió como una música instrumental, los vals, por ejemplo, era música que bailaban los alemanes, y los mexicanos y chicanos, porque ahí sí no había mucha diferencia, en los años 1920 adoptaron el acordeón Hohner, es una marca alemana del clásico tipo de acordeón, y ellos crearon esta música que se conoce como norteña. Entonces, geográficamente debiera ser la música sureña, porque nació en Texas. Y poco se sabe que se extendió al lado mexicano. Y entonces yo siempre digo que la música norteña va desde Texas hasta el metro Pantitlán y de ahí rebotó hasta Sudamérica, ¿no? Porque es interesante ver cómo hay grupos norteños en Colombia, por ejemplo, en Argentina, en Chile. Los Tigres del Norte son como los Rolling Stones de la América Latina, ¿no? Pero eso fue una aportación chicana. Lo maravilloso, lo extraordinario, y yo recomiendo mucho a toda su audiencia que entren a YouTube y escuchen a Flaco Jiménez, porque se les va a erizar la piel. Lo grandioso de él es que comenzó tocando música, vamos a decirle norteña, tejana le llaman ellos. Ellos le dicen conjunto music, la música de conjunto, así le han dicho tradicionalmente, ¿no? La música tejana de acordeón o norteña, con un sonido, vamos a decirlo coloquialmente, cantinesco, con una profundidad melancólica y una festividad maravillosa. Nunca perdió ese timbre distintivo de la música de acordeón mexicana, pero como mexicano-americano estaba rodeado de los géneros de los Estados Unidos. Entonces, Flaco Jiménez ganó 5 Grammys, pero no de los Grammys latinos, los 5 Grammys de los grandes. Y le dieron el Grammy como una especie de mención honorífica, junto a músicos como Ray Charles y Miles Davis, y porque él fusionó ese sonido de la música norteña o del acordeón tejano con los géneros de los Estados Unidos y grabó con los Rolling Stones. Busquen Sweetheart Together, Rolling Stones, y él grabó una canción, este tema, en su disco de los Stones, Voodoo Lounge, se llama el disco. Pero grabó también con Carlos Santana, grabó con Bob Dylan, grabó con The Mavericks y grabó con las clásicas de la música country como Emmylou Harris, Dwight Yoakam. Impresionante, con Café Tacuba, con los fabulosos Cadillacs, una lista interminable con la que él se desplazaba. Entonces, es una referencia muy importante, es muy importante saber. Y ahora recuerdo, por ejemplo, a este, bueno, no me quiero extender más, pero muchas de las aportaciones de la música chicana no se han reconocido en México, y creo que es importante que ya no como chicanismo, pero sí, Lalo Guerrero, estaba recordando, por último, el grandioso Lalo Guerrero. Poco se sabe que él era un músico, cantante, compositor, que hizo parte de la música de Sud Sud, de la música de los pachucos, como Boogie Boogie, Pachuco Boogie, por ejemplo, pero también fue el autor, y miren qué impresionantes datos, fue el autor de las ardillitas de Navidad.
Pánfilo y Anacleto y Demetrio. Esa canción que decía, somos ardillitas, somos tres o somos dos, que se cantaba en todas las navidades en la radio en México. Pues él es el autor de Las Ardillitas, en español, además la grabó el maestro Lalo Guerrero. Y como él, ha habido grandes aportaciones para México, para la cultura mexicana. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu participación y por aportar este análisis tan actual sobre la cultura chicana. Creo sin duda alguna que tu conocimiento y esta mirada periodística para tratar este tema y abordarlo, pues ha sido esencial y fundamental. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a ustedes y escuchen a Flaco Jiménez, que les va a maravillar. Moltes gràcies, Leonardo, per la teva col·laboració que fa possible aquestes converses sobre temes tan actuals i d'importància cabdal contemporània. Moltes gràcies també a l'audiència que ens segueix cada divendres i us esperem la propera setmana amb més de Pensaveus compartides.